¿Te resulta difícil decir que no? ¿Te metes en situaciones en las que después te cuesta dar marcha atrás? ¿Te cuesta discernir entre lo que es realmente valioso y aquello a lo que tienes que decir que no? Este problema tiene que ver con la consistencia real que uno tiene y con cómo le permite responder con autenticidad siendo uno mismo, y cómo nos permitimos responder con autenticidad siendo nosotros mismos. En la medida en que estemos esperando algo del exterior y dependamos de ello para ser reconocidos, aceptados o queridos, nos encontraremos inevitablemente con estas situaciones. Es decir, no podremos decir que no porque nos veremos obligados a ser complacientes. Y porque creemos que si no somos complacientes, no nos aceptarán ni nos querrán. Muchas personas han aprendido esto de la vida a través de mensajes recibidos, de lo que han vivido. Entonces son incapaces de ser ellos mismos. Internamente ven que no tiene ningún sentido decir que sí y que lo que conviene en aquella situación es decir: no puede ser, no puedo hacerlo, no tengo tiempo. Pero esa persona no puede ser auténtica en ese momento. ¿Y por qué? Porque se siente débil, porque siente que necesita de la aprobación del otro y porque considera que el modo de ser aprobado es mostrarse complaciente. Si te portas bien, te querré. Si eres buena, si haces las cosas que te pido, si atiendes a las personas y te ocupas de ellas, eso tendrá un premio y te devolverán su afecto y su cariño. Es decir, todo irá bien si tú complaces a los demás. Eso es lo que nos han enseñado ya desde niños. Y hay quienes lo han asumido como un lema o como un mensaje de vida grabado profundamente en el inconsciente. Por eso hay personas que se sienten obligadas a decir siempre que sí y a complacer, porque si no, en su mente se enfrentan a la posibilidad de no ser aceptadas ni queridas y entonces se sienten solas. Lo que pasa es que esas personas precisan de una conciencia más profunda de sí mismos y de un desarrollo más activo de su afectividad y de su capacidad de ver. Lo importante es que nos demos cuenta de que el hecho de que vivamos felices y de que vivamos el amor no depende de lo que nos dan, sino de lo que nosotros damos. Y de que dar no implica tener que decir que sí a todo. Puedes decir que sí o que no, pero debes estar siempre abierto y entregado afectivamente, ya que estar así, de abierto y entregado, es una cosa y tener que complacer es otra muy distinta. Ser generosos y estar entregados, pero si vemos que una cosa es que no, pues es que no. Si no puedo llegar a esa hora, no puedo llegar a esa hora. Cuando estás centrado, cuando te vives desde tu fondo, desde tu fuente, tu visión te hace entender que eso no toca en ese momento. Que el otro se ha enfadado, que el otro se molestará. Bueno, pues le vas a decir con todo tu cariño y con todo tu amor: te quiero mucho, pero no puedo. Y si el otro se enfada, no pasa nada, porque tu afectividad no depende de que esté enfadada o de que no lo esté. Esto es algo que nos viene desde la infancia, cuando teníamos que conseguir que nuestra madre o nuestro padre no se enfadaran. Parecía que el sistema era complacerlos siempre, caer siempre buenos y hacer siempre lo que ellos decían. Y eso se nos ha quedado como un hábito. Pero ahora ya hemos crecido, ya hemos madurado. Y si el otro se enfada, es su problema. Tú tienes que hacer las cosas que sientes y que ves. Y en la medida de lo posible adoptar siempre un tono positivo y afectivo. Darnos cuenta que nuestra niña interior aparece en ese momento como una niña que necesita complacer obligatoriamente, porque si no lo hace siente que no la querrán. A esa niña que está dentro de cada uno de nosotros hay que explicarle: la vida no va de esto, tú no has de estar así, has de ser tú.
Y si el otro se enfada, no pasa nada. Es que está obcecado. En todo caso, hay que amarle, ayudarle y comprenderlo, pero no seguirle el juego. Esto ayudará a madurar a nuestra niña. La meditación hará que veamos las cosas más claras y así podremos vivir las situaciones o con las personas de otra manera. Hemos asociado en nuestras mentes que decir que sí es ser bueno, amoroso, y que cuando decimos que no, somos malos. Pero deberíamos practicar y entender que decir que no es tanto cerrarnos a algo, sino estar abiertos a otra cosa. Por ejemplo, decir, mira, es que tengo esta otra cosa. O bien decir, todo esto que tengo que hacer me hace mucha ilusión. O ahora tengo que ocuparme de ello. Y demostrar que lo que sí quiero hacer implica el no a lo otro. Es seguir siendo nosotros mismos, seguir viendo que debo decidir por mí mismo y conforme a lo que veo, vivo y siento. Y eso no significa no amar al otro. Al contrario, nosotros seguimos amándolo y seguimos estando abiertos, pero cada uno es cada uno. Nadie depende de nadie. Existe una correlación entre error y sufrimiento. El error sostenido es igual al sufrimiento. Y el sufrimiento sostenido lleva muchas veces a la enfermedad. Pero esto hoy en día se ha hecho vox populi. Entonces la gente se pone a especular con el dolor y con la enfermedad y empieza a darse explicaciones. Este dolor es porque mi madre no se ocupó de mí, porque tengo miedo frente a esta situación, etcétera, etcétera. Esto vuelve a meter a la gente dentro de su mente y porque cree que estas explicaciones le van a ofrecer una solución, pero no es así en absoluto. Lo que todo dolor señala, como lo hace el sufrimiento, es que hay algo que curar y sobre todo que estamos fuera de nosotros mismos. La solución es volver a nosotros mismos y no especular con una especie de análisis que pormenorice el origen de esa enfermedad o de ese dolor particular. Si existe un dolor físico, la recomendación es que vayamos al médico, ya que si ese dolor es prolongado, el médico con sus conocimientos podrá brindarnos ayuda y una solución de algún tipo. Pero cualquier dolor, tanto físico como psíquico, nos advierte de que hay algo en lo que no estamos bien colocados. Lo que debemos hacer es ir a la raíz que somos nosotros mismos. Ser conscientes de este dolor, sea psíquico o físico, aceptarlo y abrirnos a él, en lugar de evitarlo o de rechazarlo. Y luego darnos cuenta de que yo soy más allá de ese dolor, de que mi esencia no está tocada por ese dolor, y vivir a partir de esa esencia. Cuanto más en la luz vivimos, menos sombras habrá. La enfermedad y el sufrimiento son sombras, y la solución es vivir más y más en la luz, aceptar lo que hay, vivirlo y darse cuenta de que lo que somos profundamente no está afectado por la sombra. Vivir desde la luz, compartirla, extenderla, y veremos cómo todo mejora, incluidas nuestras condiciones físicas y psíquicas. Todo bloqueo se produce cuando estamos en nuestra mente pensante, porque cuando estamos experimentando la vida no hay ningún bloqueo. Decir que yo tengo un talento no sirve para nada, sino que sirve sentirlo e instalarme en él. Por ejemplo, decir, yo soy una persona muy sociable, muy afable, soy una persona que tiene capacidad de entender. Todo eso es una descripción mental que hacemos de nosotros mismos. Pero si yo me instalo en esa afabilidad, en esa apertura afectiva,
en esa visión y en esa fuerza, diré: soy una persona que tiene fuerza, que tiene vitalidad, que cuando se pone lleva las cosas a cabo, pero sintiéndolo, no solo diciéndolo mentalmente. Ya que si solo lo digo mentalmente, en nuestra mente puede haber otros lugares, otros escondrijos en que se diga lo contrario. Por ejemplo, tengo esto pero no lo merezco, o tengo esto pero no voy a poder. La mente tiene su propio juego, y en este juego mental hay muchas trampas. Por un lado me digo una cosa, pero hay un sector inconsciente que dice otra cosa, y esto me produce un bloqueo. Esto le pasa a muchas personas que tienen una idea de que sí han hecho cosas y que saben que han aprendido, pero también hay un patrón infantil que dice: tú no sabes nada, tú ¿qué vas a saber si no tienes ni idea de nada? Es decir, que entran dos mensajes contradictorios y generan un bloqueo. ¿Cómo salimos de esto? Al principio, cuando uno emprende una acción, lo hace de una forma muy mental. Tengo ganas de hacerlo, puedo, voy a poder hacerlo porque ya lo he hecho otras veces. Estos son todos argumentos mentales. Pero luego, la misma mente nos va lanzando los contrarios. Pero igual no te sale bien, porque tú en el fondo no sabes. Es decir, que nos entran mensajes de un lado, de otro y nos bloquean. Por eso es importante conectarnos con la experiencia. No valorarnos y no enjuiciarnos, porque el enjuiciamiento positivo conlleva al negativo, y el negativo es uno que es aparentemente positivo. Y al final entramos en una contradicción que genera un bloqueo. Es mejor situarnos en la experiencia real de nosotros mismos y vivirnos desde ahí. Y poco a poco podemos comunicarle a la mente lo que realmente experimentamos para ir borrando esas ideas equivocadas y negativas que tenemos de nosotros mismos y que constituyen la raíz de todos los bloqueos. Pero primero debemos conectarnos. Si no estoy conectado con mi fuente, con mi fondo, con lo profundo en mí, lo que haremos es intentar contrarrestar una idea negativa con otra positiva. Pero se trata solo de una idea y por lo tanto no va a funcionar. Debemos transmitirle a nuestra mente un contenido positivo, pero desde una experiencia profunda. Por lo tanto, es bueno instalarnos en nuestros talentos, los que nuestra mente nos dice que tenemos, y no confundir el talento con la capacidad o con la habilidad. El talento es la cualidad, y luego esa cualidad genera una capacidad concreta. Pero lo que vale no es la capacidad concreta, sino la cualidad que la sostiene. Por ejemplo, puede ser que tenga habilidad para el cálculo matemático o para las manualidades, pero yo no valgo por esa capacidad, sino por la energía y por la inteligencia que la sostienen. Las destrezas son cosas que se adquieren, pero lo que vale es la cualidad profunda. Reconozcámosla, vivamos desde ella y veremos que ahí no hay bloqueo que valga. La palabra imposible no existe para Dios. Que no exista para ti tampoco. Es preferible utilizar la expresión aún no sé cómo puede hacerse. No es que sea imposible, es que yo no sé cómo hacerlo aún. Aún no sé cómo se hace. Los seres humanos tienen 4 problemas. 1, de relaciones humanas en todos los niveles, porque no sabemos respetar, compartir e integrarnos. 2, problemas de salud, porque no sabemos cómo mantener nuestro cuerpo totalmente sano. No sabemos manejar ni aceptar nuestro cuerpo físico. 3,
problemas económicos, porque no aceptamos el destino de las personas y queremos interferir. Y 4. Problemas de ubicación, porque no soy capaz de adaptarme al lugar donde me corresponde. ¿Por qué tenemos problemas los seres humanos? Solo por un motivo, porque no aceptamos el orden perfecto del universo. Yo tengo un orden mental diferente al del universo y trato o quiero tratar de acomodar al universo a mi orden mental, en lugar de acomodar mi orden mental al del universo. Es decir, quiero ejercer la voluntad del hombre. Sin embargo, en el universo no sucede nada bueno o malo. Todo lo que sucede es necesario. Todas las personas hacen siempre lo mejor que pueden y dicen lo mejor que saben. Tú puedes estar en cualquier lugar del universo, pero no puedes estar por ahora, sino en un solo lugar a la vez. Por ejemplo, lo que imaginas sucede en un lugar donde no estás y como no estás, necesitas imaginarlo. Lo real sucede en todos los lugares donde tú estás presente. Una experiencia es real si estás en ella. Si no estás en ella, es imaginaria. El motivo de nuestra confusión mental es que tratamos de actuar donde no nos corresponde y tratamos de actuar donde no estamos. El problema empieza cuando me imagino cosas que no son. Yo sufro por lo imaginario y no sufro por la realidad. Me la paso sufriendo por los demás, por lo que pasa en los otros lugares del mundo, por los destinos y las experiencias de otras personas. Me la paso sufriendo, y por estar sufriendo por lo que no me corresponde, no asumo mi vida. Me la paso en un mundo imaginario y no en el real. ¿Cuál es el sueño? Ver la vida como la vida no es. ¿Cuál es el despertar? Ver la vida como la vida es. ¿Cómo es la vida? La pregunta es si yo la estoy viendo como es o si la estoy viendo como no es. La respuesta es muy sencilla. Si tú tienes cualquiera de los 4 problemas que dije anteriormente, o los 4 al mismo tiempo, estás viendo la vida como la vida no es. La vida no es un problema. La vida es una maravillosa oportunidad para aprender a ser felices y para aprender a amar. Por lo tanto, para despertar de este sueño que llamamos problemas, necesito tener sabiduría para poder ver la vida como es, perfecta. La vida es parte perfecta del orden universal, al cual tú no tienes necesidad de cambiarle nada. Mientras tú quieras cambiarle cualquier cosa a lo que sucede en tu entorno, es porque no lo aceptas. Y si no lo aceptas es porque no lo ves como es. Lo ves desde la mente distorsionada de la cultura. ¿Qué es la cultura? El culto a la locura. Cuando seas capaz de estar en paz y ser feliz por ti mismo, estarás viendo la vida como es. Cuando seas capaz de amar y respetar a todos los seres del universo, sin excepción, viéndolos como creaciones perfectas de Dios, en funciones correspondientes con cada uno de ellos, estarás viendo la vida como es. Eso se llama despertar. Todo es un proceso. Que yo quiera convertirlo en algo muy difícil, en algo muy desagradable, es mi problema. Que yo quiera transitar este camino disfrutándolo a cada instante, es un asunto de sabiduría. El camino
de la evolución es como cualquier camino. Tú puedes caminar un camino e irte disfrutando de las plantas, de las piedras, del aire y decir: hoy caminé 1 kilómetro, qué maravilla, tengo 1 kilómetro más y uno menos por caminar. O puedes decir: qué desgracia la mía, me faltan miles de kilómetros para andar y estas piedras tan duras y el sol, ¿qué está haciendo? ¡Ay! No es el camino el del problema, es como tú lo estás viviendo. ¿Qué es el ego? El ego es una estructura mental conformada por creencias falsas, necesarias e importantes para poder llegar a conocer la verdad. Para darme cuenta de lo que es verdad, tengo que darme cuenta de lo que no es verdad. Para eso sirve el ego. El ego es necesario hasta que reconozca la verdad. Cuando ya reconozco la verdad, el ego se vuelve un estorbo. Como todo lo que sucede es perfecto, nosotros estamos aprendiendo a fluir con ese orden perfecto, adaptándonos a cada circunstancia en cada lugar. Para eso definimos realidad e imaginación. Las dos cosas son útiles si aprendemos a manejarlas correctamente. ¿Para qué sirve la realidad? Sirve para la transformación interior. No puedo hacer una transformación interior a menos que yo acepte la realidad presente. ¿Cómo se aprovecha la realidad? Aceptándola como una oportunidad perfecta para aprender a amar y aprender a ser felices. Cuando la realidad presente que está frente a ti es una realidad donde no hay paz, donde no hay armonía, donde no hay orden ni respeto, tú la vas a aprovechar para darte cuenta de que tú estás rechazando eso y por eso no tienes paz ni armonía interior. En el momento en que la aproveche, voy a decir: esta situación no tiene por qué afectar mi paz interior ni mi felicidad. Mi felicidad no depende de lo que pasa afuera de mí, sino de lo que yo decido hacer en mi interior. Si esa es mi reflexión frente a una situación, estoy aprovechando la realidad para mi desarrollo espiritual. Pero si yo llego a tomar una acción diferente, que es la usual, como: a mí no me gusta esa falta de respeto, a mí no me gusta ese desorden, a mí no me gusta ese comportamiento, ustedes tienen que cambiar lo que están haciendo, etcétera, etcétera, estoy desperdiciando la realidad. Es decir, estoy luchando contra ella. El propósito de la vida es aprender a tener paz, aprender a ser feliz por mí mismo y aprender a amar a los demás. ¿Y para qué sirve la imaginación? La imaginación es la semilla que fecunda la mente, y esa semilla crece en tu interior. Se convierte en actitudes, comportamientos y acciones. Si fecundas tu mente con semillas de amor, tus pensamientos, actitudes y acciones serán de amor. Pero si fecundas tu mente con semillas de ignorancia, tus comportamientos, actitudes y acciones serán de agresión, y si son de agresión, el resultado, por ley de causa y efecto, será terriblemente agresivo. ¿Quién decide esa semilla? Yo mismo. La imaginación trae información a tu mente y tú la seleccionas. Vemos a veces a las heridas de la infancia como si fueran tapones que bloquean la energía. Pero, ¿qué sucede cuando las situaciones que nos han afectado no se hallan en nuestra conciencia y no podemos evocarlas? ¿Cómo trabajamos eso? ¿Qué pasa cuando se han producido en nuestra infancia episodios violentos? Existen experiencias y episodios que quedan escondidos y relegados, y esto es precisamente porque son muy dolorosos y antiguos. No obstante, cualquier energía retenida, por enterrada que esté,
se manifiesta y tiende a salir, lo cual quiere decir que aunque no tenga el recuerdo de aquella experiencia original, puedo encontrarme de pronto con resonancias de esta experiencia original. Es decir, que esto estará saliendo. Un ejemplo clásico de esto es el abandono infantil. Y de un modo u otro todos hemos pasado por episodios de abandono, aunque externamente no fuera así, pero como niños lo hemos vivido así. Por ejemplo, porque nuestra madre tuvo sus dificultades, sus problemas o sus dinámicas, y esto generó episodios de abandono en algún grado. Como son muy antiguos y dolorosos, existe una angustia asociada a ellos, y se están reproduciendo continuamente, tanto en las relaciones de pareja y de forma muy intensa. Cuando me siento más y más abandonado es porque de alguna manera experimento la angustia de la experiencia del abandono de forma más profunda. Y eso hace que vaya experimentando de manera casi constante abandonos a lo largo de mi vida, que a lo mejor no son tales, pero la angustia de las primeras experiencias empuja tan fuerte desde su interior que me hace vivir estos episodios de forma recurrente. Podemos trabajar sobre esta manifestación del abandono abriéndonos al dolor y aceptándolo. Para ello lo ideal es reconocer el dolor y ubicarlo. Se trata de estar ahí, de localizar esa tensión, esa angustia, ese malestar, que no es más que una energía retenida para abrirme a ella, y así abrazar esa parte infantil que está dolida y que se siente abandonada, para ir calmándola poco a poco. Eso es lo que hay que hacer con los episodios de abandono que van apareciendo en nuestra vida adulta y que son reflejos del original. Otra manera de trabajar esto es ir haciendo un trabajo de conocimiento de la infancia, viajar hacia atrás con el afán de entenderse y de ver cómo se ha ido construyendo uno. Y a medida que nos ocupemos del pasado irán surgiendo recuerdos, pero no con ánimo de recrearnos, sino de entender las estructuras básicas de nuestra personalidad, de nuestro personaje, que se edificaron en la infancia. Y de esta indagación de la infancia, es natural que vayan saliendo a flote experiencias que creíamos olvidadas, con lo que aparecerá más claramente el recuerdo original. Lo que también nos ofrece una oportunidad estupenda para aplicar el remedio de la aceptación, ya que en este viaje hacia la infancia uno también puede curarse directamente, y no a través de un reflejo, sino del episodio original de abandono de la madre, que es el que se repite en el de la pareja o en el del amigo. Trabajando en las reproducciones actuales en tu vida, puedes ir acercándote al original. Esta es otra manera complementaria de curarlo. Por muy enterrado que esté el dolor, va a ir aflorando a través de los reflejos, y la vida cotidiana nos manifiesta toda nuestra dinámica inconsciente. Si estamos muy alertas y muy conscientes respecto a las cosas que van surgiendo y no las proyecto hacia el exterior, que es la trampa, estoy abriendo la puerta del inconsciente. Entonces, cuando me duele algo, en lugar de considerar que el culpable es el mundo externo, me doy cuenta de que se trata de algo que llega del interior. Al empezar a ocuparme del dolor como de una realidad viva que se encuentra dentro de mí, y así estoy abriendo la puerta que da al inconsciente y estableciendo una relación con él. Al inconsciente hay que tratarlo, por un lado, limpiando las cargas, y por el otro, reeducándolo. Debemos entender que las cargas y el dolor se han de limpiar, pero también que ese dolor ha sido generado por una mentalidad y unas ideas determinadas, y que cuando éramos niños nos hemos sentido dolidos o abandonados, porque nos habíamos situado mentalmente de una manera equivocada en relación con nuestra madre o con el mundo. Entonces toda esta mentalidad
que origina el dolor debe ser reeducada, es decir, cambiar la mentalidad infantil, es decir, cambiar la mentalidad inconsciente e infantil. Cuando niños asumimos una mentalidad errónea de que nosotros no éramos nada y de que todo nos venía dado desde fuera, una mentalidad inevitablemente equivocada que generó una debilidad y una propensión continua hacia el dolor y la enfermedad. Porque si yo considero que no soy nada, dependo totalmente de lo de fuera para abastecerme y sentirme pleno, seguro y con valor. Y dado que lo de fuera siempre me va a fallar, sentiré la herida inevitablemente de la falta de aquello que creo que necesito y que está fuera de mí. Entonces debemos curar el dolor a base de amor, pero también de reeducación. Y darnos cuenta de que a este niño, a esa parte inconsciente, hay que hacerle ver que nuestro fondo está absolutamente lleno de riqueza, que no somos más que eso y que la vida es lógicamente una consecuencia de eso. El acercamiento al inconsciente es importante para poder entender cómo vivir el momento presente con conciencia. Estando con mucha conciencia podemos advertir lo inconsciente. El problema es que, puesto que vivimos el momento presente de manera muy superficial, no conseguimos tener conciencia de lo subjetivo y menos de lo subjetivo profundo, que es lo que llamamos inconsciente, y aún menos de lo más profundo, a lo que llamamos esencial. Pero cuando vamos siendo más y más conscientes, porque esta parte más esencial se va despertando, también podemos vivir las circunstancias percibiendo nuestra subjetividad y sus factores inconscientes con mayor claridad. Vivir conscientemente el presente permite que este inconsciente aflore. Los episodios violentos son como los demás episodios, y lo que quieren decir es simplemente que existe toda una carga de energía reprimida, normalmente ligada a ideas erróneas que hay que liberar. No hay que tener miedo de los episodios violentos, ni de los de angustia o tristeza. Simplemente hay que ir tomando conciencia, viviendo aquello y dándonos cuenta de que en nuestra condición adulta actual, esas cosas ya no presentan el carácter desgarrador que tenían para el niño en su inconsistencia y en su debilidad, para el cual aquella situación era inabordable e inasumible. Hoy, ya maduros y adultos, debemos revisar lo vivido para darnos cuenta de que son cosas que podemos comprender, incluida la razón de esas actitudes violentas por parte de quien las cometió, para aceptar el impacto de todo aquello y aceptarlo hondamente, para limpiar cualquier situación y por último reeducar el inconsciente y reconocernos como la realidad profunda que somos. La verdadera clave no es otra que la práctica y el trabajo cotidiano, el desplazamiento de nuestra atención hacia adentro, para adquirir mayor confianza en nosotros mismos y en la vida. Eso es algo que debe ir ganándose día a día. Hacen falta más espacios en los que uno pueda soltar las ideas que tiene sobre las cosas para saborear algunos instantes, aunque sean muy pocos, de presencia y de silencio, y en los que uno pueda sentirse a sí mismo sin ninguna idea. Estos breves instantes de bendición, quizás segundos en un largo proceso de meditación de media hora o de una hora entera, son pequeños destellos, pero destellos atemporales, como una grieta que se abre hacia una dimensión sin tiempo. Y esto hay que ir consolidándolo, por un lado abriendo esas grietas y por el otro comprendiendo que no solo la práctica meditativa es fundamental, sino también entender, desactivar y desacreditar ese proceso mental en el que estamos inmersos. Es tan importante esos momentos de silencio como darnos cuenta de que los proyectos de la mente no nos llevan absolutamente a nada, que no son más que un montaje de nuestras expectativas, un espejismo detrás de otro, y que nos conducen inevitablemente hacia la frustración, lo cual irá produciendo poco a poco un descrédito de esta vida tan colgada del futuro.
No debemos creer que la meditación es la única herramienta. Es básica porque te abre, porque te ayuda a tomar contacto con lo que está fuera de todo el montaje mental en que vivimos y te ayuda a reconocer la riqueza de tu interior frente al exterior. Pero también es imprescindible que exista una vocación clara de entrega y de volcarnos absolutamente en el presente, de ser conscientes y de acabar entendiendo que nuestra dinámica mental no nos conduce a nada. E irnos dando cuenta de que la verdadera plenitud no radica en lo que pasará ni en lo que podría llegar a pasar o en el resultado de una acción, sino en la entrega con la que la cometo. Uno también debe tener una actitud decidida y positiva, además de estar atento a los mecanismos del personaje, para ir captando sus errores y su falsedad. Todo esto poco a poco va produciendo un desplazamiento cada vez mayor hacia ese fondo y hacia una vida vivida desde ese fondo, ya que nos damos cuenta de que no hay otra, de que lo otro es una trampa, un engaño que no hace más que llevarnos hacia el dolor, hacia las falsas esperanzas y hacia un pozo de sufrimiento. Este habitar en el silencio y sumergirse en él por completo es sin duda lo más poderoso, porque es así donde vamos a encontrar la fuente de todo el poder, de todo el conocimiento, de todo el amor y de toda la plenitud. La mente nos va a lanzar mensajes como que estamos perdiendo el tiempo, ya que está acostumbrada a que perder el tiempo significa no seguir con su proceso de resultados y de metas, de elaborar y de explicar. Es como la entrada a la cueva de Alí Baba. Vienes del radiante sol del desierto y penetras en una cueva que se cierra, en una oscuridad aparente, pero que es total y completa. Y no solo oscuridad, sino también silencio. Uno se queda ahí, parece que no hay nada y puede decirse, ¡qué inoperante! ¿Qué hago yo aquí con lo que hay fuera? Tantas cosas que ver, tantas cosas que hacer. Fuera están todas las riquezas y aquí no hay más que oscuridad, no hay nada. La mente se revela y uno incluso se siente perdido. Sin embargo, si uno espera con paciencia y se relaja, al final se producirá un fenómeno extraordinario. Las pupilas se dilatarán y el oído se afinará, es decir, los sentidos se harán sensibles a unas nuevas condiciones, que es lo mismo que sucede desde lo profundo. El verdadero propósito de todo trabajo interior es la identidad. Lo que nos va a ayudar a centrarnos es que tomemos conciencia del único elemento que es constante, ese eco de ser tú mismo que resuena algunas veces en tu interior. Esa es la verdadera guía que conduce hacia lo único que es estable y permanente. Cualquier trabajo interior debería girar en torno a ese centro o a la intuición de este, porque si no, y esto sucede cada vez más, lamentablemente, uno lo único que hace es ir acumulando conocimientos. Y en el mundo interior los conocimientos son un verdadero peligro, y más hoy en día, con una difusión tan amplia de todas las informaciones de esta clase que nos llenan la cabeza de pajaritos. Cuando hay que entender que no se trata de una cuestión de erudición, ni muchísimo menos, sino de que cada concepto está apuntando hacia una experiencia y de que ésta debería estar apuntando hacia un centro, hacia una esencia. Los cursos, seminarios de espiritualidad están de moda porque todos tienen ese afán de conocimiento y de experiencias. Y yendo tras de los cursos y los seminarios, se olvidan de lo esencial. Y esto lo único que hace es mantenernos distraídos. Ahora vivo esto,
ahora vivo aquello, ahora hago un curso de esto, descubro que desbloqueo unas energías y por el otro lado sale un trauma, luego experimento algo que tiene que ver con mi pasado familiar y después me acerco a una disciplina del Oriente o del Occidente. Un caos extraordinario, pasando por tradiciones milenarias y haciendo un rato de Zen, una semana de Vipassana y después una introducción al cristianismo esotérico. Y esto es insostenible, ya que en cada tradición se encuentra la expresión de una vía que va dirigida no solo hacia una experiencia, sino también hacia la esencia que está detrás, lo cual requiere una dedicación muy centrada. Bueno, al principio está bien que deambulemos un poco, hasta encontrar el camino que más se ajuste a cada mente y a cada sensibilidad profunda. Pero luego, una vez que uno se asienta en una vía, debe seguir con ella hasta el final, porque de lo contrario, este salpicado de conocimientos o de experiencias no hará más que producir confusión y dispersión. Al final, se encontrará mucho más perdido. Antes estaba confundido con una idea y ahora estoy confundido y envuelto en experiencias diversas que me han abierto un poco por aquí y un poco por allá, pero en realidad no sé dónde estoy. Saber dónde está uno significa apuntar hacia esa esencia que se encuentra más allá de cualquier conocimiento y de cualquier experiencia. No obstante, tal como vivimos, existen vehículos conceptuales y experienciales que pueden ayudarnos a despertar esta esencia, que constituye el objetivo principal y que debe iluminar el trabajo interior desde el primer momento. Uno ha de empezar a tener en cuenta que su esencia es su esencia e ir adentrándose desde ella en un conocimiento más profundo de las cosas para ir viviendo experiencias, ir abriéndose y descubrir aquello que es necesario desvelar y limpiar. Si no hacemos esto, nos perdemos. Y cuando nos perdemos aparece alguien que cumple la función de orientarnos. Y es entonces cuando esa figura que aparece ejerce la función de maestro, de gurú o de terapeuta. El sustituto del centro que eres tú, pero que no descubres en ti. No se puede estar yendo de aquí para allá, porque esas son solo maneras distintas de apuntar hacia lo mismo, y en algunos casos ni siquiera eso, ya que se mueven energías diferentes y puede acabar siendo contraproducente. Si estás trabajando en una vía Zen, trabaja en la línea Zen. Pero no te vayas después a la línea devocional los lunes, los martes y los miércoles, mientras sigues con el Zen los jueves y los viernes. Eso no tiene ningún sentido y es fruto de una pura superficialidad del pensamiento. Si trabajas de una manera, trabaja de principio a fin de esa manera. Pero no estés dando saltos, porque ahora resulta que viene este, o que vuelve aquel, o que este individuo es muy interesante, y aquella línea muy atrayente. O fíjate en la experiencia que tuvo Pedrito cuando estuvo probando aquello. Por favor, no seamos infantiles, no tratemos estas cosas con tanta inmadurez. No se tratan de alcanzar experiencias, sino de despertar a lo que somos. Y para eso, en realidad, no hace falta nada más que el interés y la demanda. Querer. En el último de los casos, a veces necesitamos cierto acompañamiento. Pero, como dice el dicho budista, llega un momento en que si te encuentras con Buda, mátalo. Así que elige un camino, el que te sientas llamado a seguir internamente, pero síguelo de principio a fin y no lo interrumpas con otras cosas, sino acabará siendo como lo que les pasa a muchísimas personas que se quedan en una adolescencia afectiva.
Por ejemplo, están con aquella pareja pero pensando que quizá encuentren otra mejor. Y entonces no se comprometen a fondo. Entonces van saltando caprichosamente de una a otra, sin darse cuenta de que lo importante no es con quién está, sino la profundidad con la que está, y el fondo de uno y de otro. Con el trabajo interior pasa lo mismo. No seamos frívolos ni caprichosos, que es un mal muy común de este momento. Y también porque hay mucha oferta y mucha gente que se dedica a todos estos asuntos. Sobre todo, no intentes convencer al otro de nada, ni a nadie ahí fuera. Nadie nos pide de que le soltemos un discurso al otro, ni que le expliquemos lo que es la vida, ni de qué va. Todo esto se puede girar en nuestra contra y acabar oyendo cositas como estas. Bueno, ¿y ahora de qué va este? ¿Qué me está contando? Parece que ahora lo sabe todo y me está explicando de qué va la vida. A mucha gente esto le molesta y hace que se te ponga en contra. No hay que explicar nada, ni convencer a nadie de nada. Sé tú mismo, simplemente. Y si eres tú mismo, si vives más plenamente, no te preocupes que el otro ya se rendirá ante ello. Porque todo lo que estamos buscando aquí es ser queridos y comprendidos. Y cuando uno trabaja interiormente se encuentra en las mejores condiciones para ejercitarlo, ya que está menos colapsado por sus miedos, por sus dependencias y por sus pensamientos. Y entonces su índice de disponibilidad es mucho mayor y así contagia a los demás. Hay personas que se sienten más porque han vivido ciertas experiencias, porque han escuchado unas cosas y porque las han compartido con otras personas. Y utilizan todo esto como un estandarte de superioridad respecto al otro. Y esto también genera conflicto. Es muy frecuente que al principio uno entiende ciertas cosas y que al empezar a vivir un poquito esto, lo tome automáticamente su propio personaje y le haga decir: ay, ahora sí que estoy bien. Yo sí, que estoy bárbara. Y entonces tendemos a ver al otro como alguien muy neurótico y muy dependiente y lo juzgamos internamente, lo que sin duda le rebota enormemente. Lo que sucede es que uno no está viviendo eso con humildad y con naturalidad, sino que está impostando y diciendo: yo sí que estoy en la verdad. En cambio tú estás ahí, perdido en tus intereses pequeños y estrechos. Cualquier enjuiciamiento, por sutil que sea, está indicando la presencia del ego. Y que cuando algo es realmente profundo, no hay juicio que valga. La tensión y el conflicto son fenómenos internos que nosotros creemos que se están produciendo fuera, pero que en realidad son experiencias que estamos viviendo dentro. Uno puede encontrarse en circunstancias en las que existe un conflicto externo, pero vivirlo sin tensión. Lo importante es no querer apaciguar el conflicto externo para evitar la tensión, sino justamente apaciguar la tensión interna. Es lo que debemos hacer. Es decir, ser capaz de encarar el problema que supone tal situación y vivirla desde su propio fondo y desde la paz, la inteligencia lúcida. Se trata de un trabajo con uno mismo, ya que el principal problema que tenemos todos es siempre el mismo. Uno no es quien es realmente. Perdemos la conciencia del sí mismo y de ahí se derivan todos los problemas. Así que cuando una situación
nos genera tensión, debemos observar cómo se produce esta dentro de uno mismo y aprender a aceptar ese estado interno de conflicto como energía retenida, que es realmente el problema de lo que estamos viviendo. Ser consciente de la tensión, acoger esa energía para poder liberarla y para que la situación ya no nos altere ni nos produzca esa tensión ni ese conflicto. Cuando yo estoy limpio y libre internamente es cuando puedo actuar de la manera más adecuada y precisa, cuando puedo aportar paz a la situación. Nosotros nos empeñamos en querer solucionar las cosas de fuera, porque creemos que el problema se encuentra allí, fuera. Pero tenemos que entender que el problema está siempre dentro. Por lo tanto, mejor empeñarse en solucionar las cosas internas, y luego, ya limpios y centrados, actuaremos en la situación en la que nos encontremos, pero siempre desde el centro, desde el fondo. Si seguimos sumidos en nuestra maraña mental egocéntrica, no haremos más que ir esparciendo conflicto y sufrimiento. Poco a poco hay que aprender a ver las cosas como suceden y aceptarlas como vienen. Es decir, a ser capaces de estar abiertos a lo que hay, en lugar de resistirnos a ello y de ir sintiendo en profundidad. Ver con claridad cómo se producen las cosas, en vez de sobreponernos siempre a lo que queremos y aspiramos, que es la auténtica fuente del conflicto. Cualquier intento de querer modificar las cosas y ajustarlas a un modelo mental es algo infructuoso que conlleva siempre sufrimiento. Y empecinarme en eso, considerando que tengo toda la razón, no hace más que aumentar la rigidez y, por tanto, el daño que voy a hacerme a mí mismo, así como también extender el conflicto hacia los demás. La razón está ligada al convencimiento, en algunos casos extremo, respecto al modelo mental. Es decir, que yo estoy convencido de que ese modelo es la verdad y de que hay que funcionar de esa manera, porque así me han educado, como si fuera una verdad absoluta, pese a que cualquier modelo mental es intrínsecamente relativo, lo que estará más o menos acentuado en cada caso. ¿Y en función de qué? Pues, normalmente del grado de madurez de la visión. Las personas con un grado más bien bajo quedan muy aferradas a los esquemas mentales y por lo tanto muy atadas a la razón y a la necesidad de tener razón, ya que esas razones o modelos mentales le dan seguridad. Pero cuando uno va madurando su propia visión, se va dando cuenta de que cualquiera de esos modelos mentales es relativo y de que por lo tanto tampoco tiene sentido en absoluto querer ajustar la realidad a él, y de que esos modelos, en todo caso, son simplemente fórmulas explicativas de la realidad. Es decir, que el lenguaje no sirve para sustituir la realidad, sino para representarla, para ponerle símbolos y nombres que en cualquier caso son relativos y que van siempre a caballo de esa realidad. Sin embargo, la persona que está instalada en la verdad no querrá tener razón, ni siquiera la necesitará. Simplemente estará respondiendo por entero a la situación que se le presenta, como cualquier otro ser vivo, que no pretende tener razón de nada, ni se apoya en las razones, ni pretende que las cosas sean de ningún modo, sino que simplemente responde a la realidad y que no se resiste a ella, ni la protesta, ni dice que deba ser de otro modo, sino que la vive absolutamente abierto y receptivo para responder de forma intensa, contundente, plena y lúcida. En una relación existen dos tiempos.
o tempos, uno de expresión y otro de escucha. Para vivir bien uno, hay que vivir bien el otro. Si alguien no se expresa profundamente, es muy difícil que pueda escuchar profundamente. Y si no escucha profundamente, eso también dificultará una expresión profunda. Primero, uno ha de aprender a expresarse desde algo vivo y no desde la mente, desde este personaje que está queriendo presentarse de una manera y tener unas estrategias de seducción para convencer al otro de cuánto vale o de lo que ha hecho. Y a medida que se va conociendo más en profundidad, uno va entendiendo la maravilla y la oportunidad de cada relación para poder expresarse y expresar las cosas sencillas y naturales, lo que uno ve, lo que se siente estando abierto. Y cuando uno se va expresando con esa naturalidad y esa profundidad, eso predispone. Cuando escuchamos a otro, hay que entender que el otro es mucho más de lo que dice, de lo que hace, de lo que piensa e incluso de lo que siente. La escucha nos reclama una disposición absolutamente activa que parte idealmente de una conciencia profunda de uno mismo, que uno esté despierto, consciente, abierto, y desde ahí que se olvide de lo suyo. Una buena expresión exige, al principio, una conciencia del entorno, pero para olvidarse luego de lo de fuera y estar centrado, única y exclusivamente, en lo de dentro, y que lo que salga sea muy auténtico. Me olvido absolutamente de mis asuntos y me entrego por completo a percibir con los sentidos y con el alma lo que el otro me está contando, sin quedarme en la superficie de sus ideas y de lo que le ha pasado. La película particular del relato del otro es una mera excusa para poder percibir una manera de ver y de sentir y un modo de vivir que constituye también la expresión de una realidad poderosa. Cuando uno escucha al otro de esta manera, se da cuenta de que cuanto más en profundidad lo hace, más en profundidad se encuentra, porque al final ambos fondos son el mismo. Profundizar en algo o en alguien es profundizar en uno mismo. Y esto implica también una limpieza profunda de los modelos internos, porque en la escucha se producen normalmente muchos impedimentos, ya que me dicen algo y yo lo enjuicio de manera inmediata conforme a un modelo interno e intento situar a la persona y meterla en una etiqueta, en una caja. Todo eso imposibilita la escucha. Por eso, estar centrado implica soltar las ideas y los modelos que tenemos y poder escuchar al otro sin enjuiciarlo, sintiéndolo, viéndolo y dejándolo que se exprese con total libertad, más allá de cualquier prejuicio. Por eso no miremos al otro en relación con lo que está bien y lo que está mal, sino dejemos que se exprese y que vaya saliendo todo. Se trata de dejar que el otro se desvele como una flor o como un paisaje, que se muestre y exprese las cosas tal como las ve, para que luego, poco a poco, nos vaya llevando hacia una gran verdad, una gran luz, una gran paz y un gran gozo que está en el fondo de ambos, donde se produce la comunión. Ayudar nunca es decirle al otro lo que tiene que hacer, ni lo que está bien o lo que está mal, ni velar por su destino. Todo eso parece ayudar, pero finalmente es entorpecer y acaba creando un problema en la vida del otro. Ayudarle es acompañarle, estar junto a él, estimular su fondo,
enraizarle en el presente, recordarle su realidad y verle por lo que es. Esta es la ayuda más potente que existe. Cuando tienes al lado a alguien que te ve en lo que eres y que tiene una confianza extraordinaria en ti, a él no le preocupa en absoluto hacia dónde irás, porque percibe que estás tan bien fundamentado que la cosa deberá ir bien. Esa es la gran ayuda, que te descubran en lo que eres profundamente y que eso te ayude a verte de la misma manera. Querer arreglar la vida de alguien es nefasto y muchísima gente cae en ese error. ¿Cuántos padres quieren arreglar la vida de sus hijos y lo único que están haciendo es entorpeciéndola, sin duda? Quieren allanarles el camino, quieren decirles lo que está bien y lo que está mal, quieren dejarles un patrimonio, quieren orientarles en exceso y todo eso les hace un gran daño. La mejor ayuda posible es ver su fondo, confiar ciegamente en ellos y estimular que el otro confíe en sí mismo y se deje llevar por ese fondo para que le vaya guiando hacia donde deba ir. Nadie sabe hacia dónde tiene que ir cada persona, no lo sabe ni uno mismo, y saberlo no es bueno ni conveniente. Es la vida la que nos conduce, la que nos guía. Entonces, ¿deberíamos ser lo suficientemente autónomos y autosuficientes como para no pedir nada ni esperar nada de nadie? Hay dos tipos de petición, la subjetiva y la concreta. Y dos tipos de autonomía, la profunda y la relativa. El problema de la decepción es que yo estoy esperando y pidiendo algo que no se puede pedir, una ayuda que no podrán darme, y acabaré tropezándome inevitablemente con ella. Es decir, que uno está pidiendo y por eso acaba decepcionado. Estoy pidiendo confianza, amor, comprensión, seguridad, cosas que uno ya es y que nadie podrá darme jamás. Quizás te lo den aparentemente, pero en realidad no, lo que conducirá tarde o temprano a la inevitable decepción. Es mejor vivir sin esperar esas cosas. Eso no quiere decir que uno no pida colaboración, que es una expresión que es más agradable, ¿no? En algún momento uno pide formalmente colaboración en algún asunto particular, pero sin una carga subjetiva interior, es decir, que uno no está pidiendo. Puedes pedirle algo a alguien, un vaso de agua o una galleta, lo que sea, porque no alcanzas y te la acercará o no. Si te la acerca, estupendo, y si no, pues bueno, no pasa nada. Me levanto y voy yo mismo o se lo pido a otro. El problema es si no me acercan la galleta y yo me siento decepcionado. Esa persona no me quiere, esa persona no me atiende, esa persona no me cuida. Eso es otra cosa, es un nivel de petición distinto. ¿Yo pedía la galleta o estaba pidiendo cariño a través de la galleta? O que se me tuviera en cuenta con la excusa de que me acercaran las cosas. Ahí está el problema, ahí está el origen de la decepción, que pido cosas que no tiene sentido pedir. Esas cosas subjetivas que pido, en lugar de pedirlas, debo darlas. Cuando siento que lo que estoy pidiendo, en el fondo, es cariño y comprensión, pues lo que tengo que hacer es dar cariño y comprensión. Esa es la manera de vivirlo, darlo y no pedirlo. Cuando me voy viviendo completo por dentro, y por dentro todos somos completos, entonces pido con todo el descaro del mundo las cosas concretas. Pásame el agua, pásame esa galleta, hazme este favor. ¿Por qué no me dejas un dinero que necesito? Lo que sea, sin complejos. El complejo lo tenemos
no por lo que pedimos formalmente, sino por lo que pedimos subjetivamente. Si te estoy pidiendo una ayuda económica por una cuestión de una necesidad concreta, me dirás que sí o que no. Si es que sí, estupendo, y si es que no, lo buscaré de otra manera y no pasará absolutamente nada. Pero otra cosa es cuando estoy buscando y pidiendo seguridad. Si te pido seguridad, entonces me decepcionarás y me sentiré perdido, inseguro e incluso traicionado. La seguridad hemos de vivirla como algo que ya somos. Y luego, si hay cosas en que sentimos que nos conviene una colaboración concreta, pues la pedimos. Los problemas solo vienen de las peticiones subjetivas. Es muy importante vivir internamente sin esperar nada y dándonos cuenta de que lo que llena es el dar y no el recibir. En este proceso de vivir y de dar, habrá momentos determinados en que necesitemos colaboración, pero no internamente, sino formalmente. Y en la medida en que entendemos esto, este asunto deja de ser un problema del todo. Nos vamos viviendo completos internamente y nos vamos dando cuenta de que lo que nos llena es dar, y dar totalmente.